Ya llegó nuestro invitado, porque vamos a hablar de la reforma laboral, si sirve o no. Y la verdad que CP Consultora decidió hacer un informe, meterse de lleno en el proyecto, leerlo, releerlo. CP Consultora es una firma especializada en asesoramiento económico y macroeconomía, con gran experiencia en temas de inflación, negociaciones salariales, crédito productivo y finanzas. Uno de quienes integran CP Consultora es Federico Pastrana, que es economista, egresado de la UBA, profesor universitario, con una trayectoria que incluye roles en el sector público, como presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior, vice, o en organismos de gestión y asesoría económica. ¿Qué plantean? ¿Qué es la reforma que se supone que va a generar más trabajo y que se hace para generar más trabajo? Bueno, lo que plantea CP Consultora es que no es una reforma laboral para generar más trabajo, que es una reforma ideológica. Y está acá con nosotros para explicarnos y charlar sobre lo que significa este proyecto que, con dictamen abierto, se trata en febrero en comisión en el Congreso. ¿Cómo estás, Federico? Gracias por estar acá. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, cuando vos hablas de una reforma laboral ideológica, ¿de qué estás hablando? La palabra por ahí más atinada es dogmática, ¿no? Es una reforma ideológica es una reforma laboral muy ideológica o muy ideologizada, muy dogmática, que va en contra del pragmatismo que muestra muchas veces el gobierno. Nosotros en la consultora seguimos negociaciones paritarias mes a mes, ¿sí? Nos leemos las actas de 21 convenios colectivos de trabajo todos los meses cuando hay negociaciones colectivas. ¿Eso qué te permite? Te permite ver qué pasa en las negociaciones entre las empresas y los sindicatos. Y lo que vos ves a partir de, sobre todo, mediados de 2024, pero sobre todo en 2025, es que el gobierno impone una pauta salarial muy fuerte, ¿sí? Eso llevó a que en 2024, como la inflación bajaba muy rápido, no había problema porque el salario se recuperaba. Ahora, en 2025, el gobierno impone una pauta muy exigente que hizo que las paritarias estén debajo de 1,5%. Muchas veces incluso las cámaras empresarias querían cerrar un número un poco más alto y era el propio gobierno, desde el Ministerio de Trabajo, Secretaría, ahora devenido en Secretaría, que decía no queremos tanta aumento cuando nosotros perdimos mucho poder adquisitivo los trabajadores. Exacto. Entonces, ¿qué pasó? Lo que pasó es que el gobierno, con este modelo sindical, con esta negociación colectiva, pudo llevar adelante una de las políticas más importantes de su programa económico, que fue bajar la inflación. ¿Cómo lo hizo? Uno de los instrumentos fue la negociación colectiva, fue el ancla salarial con este modelo sindical. Cuando uno lee la reforma, dice, ¿y esto qué es? ¿Cómo puede ser? Si con este modelo de negociación colectiva y este modelo sindical puede llevar adelante su política, ¿qué pasa acá? Bueno, lo que pasa es que efectivamente tiene un enfoque totalmente diferente, ¿sí? La reforma laboral plantea una avanzada muy grande respecto al modelo de relaciones laborales de Argentina, ¿sí? A cómo funciona y prácticamente una ruptura. Y por eso es tan fuerte, por eso genera una reacción tan fuerte y tal vez por eso no pudo avanzar tan rápido como quería el gobierno. Ahora, porque la sensación que tenía el gobierno es que esto era... De hecho, lo plantean de otra manera, ya hablan de modernización, porque la palabra moderno tiene mejor garpa más que reforma. Cuando vos la lees y cuando vos los escuchás hablar a los voceros que tiene el gobierno, claro, aparecen cosas que son como cancheras, son como de lógica, si uno no supiera que la relación de fuerzas entre quien da empleo y quien tiene el empleo, en un contexto muy difícil de un país como el de la Argentina, no son iguales. Digo, vayamos con el planteo más básico, el famoso banco de horas. No, vos tenés que ir a hacer un trámite y le hablás con tu jefe y tu jefe te da la hora y vos se la recuperás otro día. Sí, pero si tu jefe te dice que trabajes 3 días seguidos cuando vos no estás en condiciones de decirle, no, maestro, aguánteme que tengo que llevar al pibe al colegio, ¿no? Entonces acá Fíjate está, bueno, este es un ítem estoy viendo el documento que tienen y estoy viendo acá que es el tercer ítem que habla de flexibilización laboral, banco de horas, vacaciones, indemnización y ticket canasta. Fíjate qué interesante que es que los abogados que hablaron a favor de la reforma están de acuerdo con vos. Dicen, no, claro, mira, yo estoy formado en derecho laboral y el derecho laboral siempre habla de una simetría. Los únicos que hablan en esos términos son economistas. El presidente y el ministro de Modernización. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Mirá, desde el derecho laboral, todos los abogados de laboralistas, de un lado de otro, saben que hay una simetría. El único que puede plantear que no hay una simetría son tipos que están formados, como yo, en economía, y que entienden que vos, flexibilizando
pero sobre todo, por eso digo, es muy ideológica, sobre todo liberalizando a lo libertario, que es rompiendo las instituciones, es donde se encuentran los óptimos mercados. ¿Qué implica eso? Bueno, implica llevar adelante una agenda que es muy parecida a la que se llevó adelante en Argentina. O ustedes seguramente les recuerda mucho, como a mí. Yo fui formado en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA entre el 99 y el 2005. Las movilizaciones. Estudié muy bien, porque me dedico a los temas laborales desde esa formación, porque es lo que más me gusta. ¿Qué pasó con la flexibilización de los 90? ¿Cuáles fueron los mecanismos? ¿Cuáles eran las promesas de esa flexibilización? ¿Y por qué en muchas cosas fracasaron? ¿Y por qué fracasan estas políticas en general? Bueno, lo primero y más importante de todo es que las reformas laborales no crean empleo. Y cuando vos ves que las reformas laborales no crean empleo, y vos ves que de repente cuando los periodistas empiezan a preguntarle a los tipos que hablan a favor de la reforma, che, ¿crean empleo? Y te dicen, no. Entonces, ¿qué es esta reforma? Bueno, esta reforma lo que plantea, de vuelta, es un cambio en la regulación laboral y aparecen cosas novedosas como, ojo, el Fondo de cese, que es único en el mundo, que plantea un experimento que no pasó nunca en el mundo, que es que se arme un fondo financiado por recursos públicos, íntegramente por recursos públicos, con la decisión total del empleador y no del empleado. Hay fondos de cese que se lo queda el empleado, este es del empleador. Federico, hablamos con Federico Pastrana de CP Consultora. ¿Nos podés describir lo que significa esto? Porque puede ser usado por los empleadores y es una plata que está destinada y que debe ser usada. O sea, hablabas en algún punto de que hasta alguno va a querer echar gente para usar ese fondo. Digo, si me podés describir un poco qué significa ese fondo. No es que va a querer. Es que la única forma de usar ese fondo es pagando indemnizaciones. Es un 3,5 ¿Se entiende? por mes. Es como que no se termina de entender. Pero no puede ser. Sí, pará. Sí, pero ¿sabes digo, qué? y hay lo leí un montón de veces y puede ser. Igual, pero si aparte no puede hay ser, una sí, cosa que es, el Estado debe retirarse, pero para esto tiene que estar. Ahora, para destinar, es una reducción de contribuciones patronales condicionada. Vos en la literatura de los 90, y de hecho lo que pasó en Argentina, es que bajaron las contribuciones patronales. ¿Sí? Ahora, ¿qué muestra ese experimento? ¿Y cuáles son las enseñanzas? Las enseñanzas son varias. Primero, vos bajás contribuciones y por ahí el empleo formal no sube. ¿Por qué? Y pues si tenés apertura, tenés falta de competitividad en tu sector transable. Lo que está pasando. Tenés, ni hablar, una crisis histórica en términos de producto, una volatilidad muy grande. O sea, el momento que crece la actividad y cae más, mirá, no se genera empleo registrado. Este esquema económico en 2025 y en 2024 recuperó la producción, pero no generó empleo registrado. Hoy salieron los datos. Este modelo sigue sin generar empleo registrado, genera empleo de cuenta propia, que hay otra discusión ahí, no me quiero meter, pues son muchas cosas, pero básicamente lo que está pasando es que esta economía no genera empleo registrado y la experiencia muestra que flexibilizando el mercado de trabajo tampoco se genera empleo registrado y bajando contribuciones patronales tampoco. Y lo que no hay que hacer, la enseñanza clara, es que no tenés que hacer políticas horizontales. Vos no hagas políticas horizontales, no igual para todos, porque lo que haces es transferir recursos a sectores que no lo necesitan. Es decir, hablas de las pymes. ¿A dónde está la informalidad más grande? Está en las pymes. Entonces, si querés hacer una política de reducción de contribuciones, bueno, mirá, hasta acá el segmento de más chiquitito de todo, que son las microempresas, vas a tener un costo fiscal súper acotado, hacer una política agresiva, fíjate hacer política pyme, ¿viste? Porque si no hace política pyme, no va a aumentar el empleo, porque esas empresas son muy débiles. Y vos le decís, mirá, yo te bajo contribuciones. ¿Y a mí qué? Mirá, si yo no tengo una perspectiva hacia pero yo recuerdo durante el kirchnerismo que se intentaba hacer eso en los bancos y todo, y era todo tan burocrático que era casi imposible que una pyme pudiera acceder a esos beneficios. Entonces también hay que hablar del rol del Estado y cómo se genera eso, porque muchas veces varios gobiernos hablaron, vamos a ayudar a las pymes, O sea que y no termina de llegar la solución. Yo creo que la política pyme es otra discusión, ¿sí? Okay. Es otra discusión, es muy larga, tiene muchas aristas, ¿sí? Lo que está bastante claro es que si el Estado se retira en los eslabones más débiles de la estructura productiva o del mercado de trabajo, empeora la cosa, no mejora. Porque, bueno, entonces, la idea de que no, mirá, lo que hay que hacer es bajar las indemnizaciones, bajarle los impuestos y listo, dejarlas solas. Mirá, dejarlas solas, el mercado de consumo está así. Mirá, es muy difícil que las pymes los monopolios se construyen mucho más rápido. Ahora, hace un ratito salía Andrés Rodríguez en el programa de Romina Mangel y hablaba que la sensación que uno tiene, y también por la historia más reciente, es que es una modernización antisindical. Básicamente. Claro, ahí es lo que plantea ideológico, es romper el pacto de
el acuerdo por rama, por ejemplo. No, y la Los ultraactividad. convenios. Hay una parte de la reforma, si ustedes ven la parte de modernización, es una parte tan chiquitita de la reforma, ¿sí? Es tan chiquitita. Y la parte más importante de la reforma para nosotros, ¿sí? En términos de la regulación del mercado de trabajo, en términos también del impacto económico esperado, etcétera, es el cambio en el modelo sindical y de la negociación colectiva. Vienen juntas, ¿sí? Hay una idea muy instalada en la ortodoxia, ¿sí? Que de vuelta tiene que ver con la forma de administrar, y esto es totalmente ideológico, totalmente coherente con la mirada del gobierno, que es: los sindicatos son un obstáculo al desarrollo económico. Son un obstáculo, hay que correrlos, no sirven, ¿sí? Son predatorios, se quedan con los recursos, no defienden a los trabajadores. Sumemos un poquito, son corruptos, mirá, no sirven para nada. Ahora, lo que plantea la reforma es que lo que hay que hacer es sacarle los recursos, es decir, de financiar a los sindicatos. No hay ninguna cuestión vinculada a transparencia de recursos en ningún lado de nada, ¿sí? No hay nada respecto a la ley de asociaciones sindicales, es decir, la forma de regulación del sindicato, no hay nada. Es sacarle los recursos de las obras sociales, dificultar la recaudación por medio de la cuota de solidaridad, etcétera, y al mismo tiempo hacer que básicamente no sirvan para lo que principalmente sirven, que es para negociar salarios. Es decir, hacer que los sindicatos, además de que tengan todas esas dificultades, tengan una más, que es que no sirvan para nada. Los quieren transformar en una suerte de club de club mutual, para los ¿no? trabajadores, una suerte de mutual. Hoy lo escuchaba con el secretario de Trabajo, que dice, bueno, ellos tienen que proveerle cosas buenas a sus afiliados y demás. No tienen que negociar salarios. No tienen que negociar salarios. Ahí viene una pregunta que estuve escuchando también en el debate de comisión y que se decía, y es, por ejemplo, que los empresarios no pidieron el fondo del cese obligatorio. Esa fue una idea del gobierno, por ejemplo, y está ahí. Que los empresarios no pidieron el banco de horas. Digo, no es una exigencia de los empresarios si hablas de... Entonces, desde mi punto de vista, y quería compartir con ustedes para ver qué piensan, yo creo que los empresarios, para generar más trabajo, lo que quieren no tiene que ver con una reforma laboral de este tipo. Yo haría en serio una modernización laboral para, por ejemplo, regular los trabajadores de apps y un montón de que no están regulados y que no están en el mercado formal. Pero lo que sí quieren, y sí les daría garantía para contratar a alguien, es que les dijeran que si contratan a alguien y le hace un juicio, no les va a salir 1/3 de su empresa, por ejemplo. ¿Eso quieren los empresarios? Porque eso no está en la reforma. A ver, es muy importante que digamos esto. ¿Qué quieren los trabajadores? ¿Qué quieren los empresarios? Estamos en un nivel de simplificación que estamos hablando de que quieren Igual a los 15 millones de trabajadores. personas. Y digo, mira, son 15 No, millones de personas, claro, mira, te quieren entiendo. cosas distintas. Te entiendo, pero... ¿Y sabes por qué te digo esto? Pues es muy importante en este marco. Porque una de las cosas que hace el gobierno es decir, mira, yo voy a legislar para los que están afuera del mercado de trabajo. No voy a legislar para los que están adentro. ¿Y sabes qué hace Pero no la está principal oposición a este gobierno? Defiende a los que están adentro y dice, vienen por nuestros derechos. Claro. Vienen por nuestros derechos, está hablando De en los el que sector están- privado sí. de 6,5 millones de personas. Sí. Y los otros 3,5 millones que son informales, y los otros varios millones que son contrapropistas, están totalmente afuera de esos derechos. Sí. Con lo cual, cuando la oposición se opone diciendo, vienen por nuestros derechos, le está hablando una minoría, no una mayoría. Y el gobierno le habla a la mayoría. ¿Por qué te digo esto? Porque es clave en la discusión de la reforma laboral, que es, el gobierno dice, yo voy por los que están desprotegidos. Claro. Y voy a hacer una política para los desprotegidos. ¿Y Pero cuál no es la está- política? pero no está en bueno, esta reforma pero no eso. Eso es lo importa. que dicen. Y digo, entonces, ¿qué quieren los trabajadores? Mirá, los trabajadores quieren un montón de cosas. Sí, pero Una muy importante para acercar posiciones es más plata. ¿Y qué quieren los empresarios? Más plata. Bien, perfecto. ¿Y qué quieren los trabajadores? Más poder de decisión sobre cosas. ¿Y qué quieren los empresarios? Más poder de decisión sobre cosas. ¿Y entonces qué hay que hacer? Y bueno, mirá, una de las cuestiones que plantea una parte importante de la literatura laboral es, che, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo los tres? Y vemos qué cosas son las más importantes, sentémonos y hagamos una reforma larga. No es algo para hacer en 3 días, no es algo que se arma ni en 1 mes y medio ni en 3 meses, es algo largo, es algo que vos tenés que ir haciendo. Ahora, si la política en Argentina dice que no hay que hacer una reforma laboral durante varios años, lo más probable es que venga otro y diga, sí hay que hacer una reforma laboral e intenta imponerla. Ahora, las características de esta reforma laboral, tan rupturista, tan unilateral, ¿no? Que es la clave, Sí. si se quiere, de lectura, tan fuerte, y hacen que sea muy difícil de llevar adelante
porque es muy rupturista, no están claros los objetivos, lo más probable es que se frustre. Y el gobierno está buscando algo que es muy difícil de lograr, que es que todos se pongan de acuerdo en algo que tiene muchas patas flojas. Claramente por eso pasó a febrero, pero te pregunto y te hago distinta la pregunta a ver si podemos hablar de esto. En la reforma laboral, en el proyecto de reforma laboral, ¿está garantizado de alguna manera que los juicios se van a cortar y que quizás a un empresario pyme no va a tener que pagar determinada situación de subsidio frente a un despido, por ejemplo? Que es lo que, cuando uno habla con un empresario, lo que más se quejan es eso. O sea, no se quejan de otra cosa. Yo creo que hay una cosa, fíjate, nosotros asesoramos a empresas hace mucho tiempo. A ver. ¿Sí? Y una de las cosas que aparecen son ciclos de quejas de cosas. ¿Sí? Que obviamente todos se quejan, tienen todo su derecho. Entonces, por momentos los empresarios se quejan de los salarios altos. ¿Vieron que ahora no se quejan más de los salarios altos? Y si están por el piso. Pero el costo laboral sí. El costo laboral, que es buenísimo, el costo laboral es... puede ser que el costo laboral sea alto y el costo hay inflación. Pero ahí hay algo que a mí me desespera, que cuando se habla del costo laboral, es como una entelequia que hay veces hay que explicarle, ¿sabes qué es el costo laboral? Sos vos. A ver, ¿y qué sería el costo laboral? Es tu mutual, es tu obra social, son tus vacaciones. No es una discusión tan simple. Sí, yo tengo un trabajo de hace... ¿puedo traer un trabajo de 14 nosotros años? queremos que en media hora nos cuente todo, pero a ver... Un trabajo de 14 años de cómo medir y cómo discutir el costo laboral en Argentina. ¿Sí? 14 años. En ese laburo... No voy a irme a la academia, no volvemos más. Pero la discusión del costo laboral, ¿cuál es la discusión más importante? Mirá, la ortodoxia y el gobierno te plantea que no hay empleo porque el costo laboral es muy alto. Ahora, eso se cae a pedazos. ¿Por qué? Por varias razones. Una es, los salarios bajaron 15% y no me vas a decir que un empresario paga más de impuestos que de salario, pues es mentira. ¿Sí? Ponele de cargas patronales que paga 40% sobre el salario, con lo cual es un tercio del total del costo laboral lo que paga en cargas. Más otras cosas, no llegás. Con lo cual el componente salarial es súper importante y es lo más importante del costo laboral y efectivamente cayó. Y el resto no se modificó. Con lo cual lo que está pasando es que el costo laboral no es básicamente lo que te explica el empleo, sino que el empresario tenga necesidad de contratar a alguien y diga, bueno, voy a ganar más guita contratando. ¿Cuándo pasa eso? Cuando la economía crece. Es bastante elemental. Y cuando vos tengas previsión de crecimiento, esto es clave. Vos decís, cuando vos ves que crece el empleo, no es que crece porque ahora le demandan más, sino que el tipo tiene que decidir contratar y por lo tanto decir, bueno, mirá, en 3 meses voy a seguir vendiendo. Bueno, por todo lo que estás dando, más como viene la economía, más lo que hay el gobierno, lo que básicamente ayudaría esta modernización laboral es para despedir mejor gente que se va y tener ciclos rápidos de contratación y despido de gente. Exacto. Hay un punto en la reforma laboral que es, el modo de regulación. ¿Qué necesito yo? Te lo dicen. Mayor rotación laboral. Yo necesito que rote. Que rote, que entran y salgan más rápido. ¿Pero qué te pone? ¿El periodo de prueba más largo? De todo. Ahí entra la flexibilización. Sí, que es, mirá, yo quiero fraccionamiento de vacaciones, quiero el banco de horas, quiero periodos de prueba más largos, quiero bajar las contribuciones para que entren, quiero bajar los costos de despido, ¿sí? Que son las indemnizaciones, etcétera, etcétera. No hablamos de los juicios. Para mí, yo vuelvo a la primera parte de la respuesta. Yo creo que hay distintos momentos en donde las pymes y las empresas se quejan. Hay cosas estructurales que tienen que ver con la complicación de los trámites, con las altas cargas, que efectivamente en Argentina no hay mucha diferencia entre lo que paga, por ejemplo, impuestos a las ganancias. Las pymes pagan lo mismo que una grande. Sí. Entonces hay cosas que son medio de, ¿y esto? ¿Qué es esto? Entonces ahí hay cosas que efectivamente son así. Ahora, por momentos las pymes se quejan de que los salarios son altos y por momentos de que no pueden despedir. O sea, que el problema ahora es que hay que despedir. Y vos decís, mirá la agenda económica que hay hoy, que hay que bajar los costos de despido porque las pymes quieren despedir. ¿Por qué quieren despedir? Yo quiero que contraten, no que despidan. Entonces ahí hay un punto importante. Y ahí está Ahora, pará. Lo otro es la incertidumbre. Yo creo que el principal punto que el gobierno tiene que solucionar y no está pudiendo solucionar es dar certidumbre con su reforma. La reforma laboral tiene que dar certidumbre sobre todo a los empresarios, pero también a los laburantes. Entonces vos decís, mirá, yo quiero certidumbre, quiero saber cuánto es mi costo de despido, quiero saber que si yo despido a alguien, el juicio lo pago en 1 año. Bueno, no me ahí pueden vamos demorar a lo que te 5 años. Bueno, ahí estaba entonces lo que te vos me decís preguntaba. a mí, mirá, Fede, volvamos a... Es un apasionado, Pastrana. No, y está muy bien, Vos me decís, mirá, quiero que esto sea eficiente. Buenísimo, mirá, el juicio lo vas a pagar en 5 años. No, olvídate.
No hay forma de que sea eficiente un sistema en donde los juicios se pagan a 5 años. Bueno, ¿Por qué? Porque nunca vas a saber cuánto vas a cobrar. Pero eso, ¿lo va a solucionar esta reforma laboral? No lo puede solucionar hasta que no solucione los problemas del Poder Judicial. ¿Sí? Bueno, Esto por eso no lo te digo, digo. yo lo dicen los abogados. Por eso te y digo. lo dicen los abogados de empresa, lo dicen los abogados que redactaron la ley. Laboralistas. Todos lo dicen, los Pero abogados de los para que sindicatos. se- para Entonces, que hay un se problema entienda, en sí. el Poder Judicial. No hay un problema que vos puedas decir, mirá, yo bajo el costo indemnizatorio, va a ser más fácil de pedir. Y sí, si bajas el costo indemnizatorio, obviamente que va a ser más fácil de pedir. Che, si a mí me pagan la indemnización del Estado, ¿va a ser más fácil de pedir? Y sí, obvio, es más fácil de pedir si te paga el Estado. Por supuesto, son transferencias. Vos me preguntás a mí, che, ¿qué es mejor? ¿Darle la plata a una empresa directamente o darle la plata a una empresa para que despida? Y te digo, dásela directamente. ¿Para qué armas un fondo de cese en donde le das una transferencia condicionada? Yo prefiero que se la dé directo y que el empresario decida qué quiere hacer. Si quiere despedir, o si quiere contratar, o si quiere hacer una inversión, o lo que sea. El hecho de armar un fondo de cese tan peculiar que no existe en ningún lugar del mundo. Por algo no existe en ningún lugar del mundo. Hay que preguntarse esas cosas. ¿Por qué esto no existe en ningún lugar del mundo así? Federico, Bueno, dale. eso es lo que está en juego y eso es lo que no terminó de cerrar y por eso no hay dictamen. Por alguno de los puntos que estuvimos hablando en esta acalorada charla de la reforma laboral, que me encanta porque se ve que sabés un montón, que tenés un montón para decir y ojalá hubiese sido consultado o alguien de tu consultorio hubiese sido consultado, o porque lo que se ve en esta reforma laboral muchas veces son ideas unilaterales puestas así. Por ejemplo, esta del fondo de cese obligatorio. Algunas no, son todas. No, así. pero de Sturzenegger y todo, pero algunas no son pedidas directamente. No, es que, a ver, de vuelta. Por eso digo que ahí hay una cuestión ideológica, hay una cuestión reforma de ser más libertario, hay una cuestión de quebrar con los sindicatos, hay una cuestión de que los trabajadores se cuadren y no tengan más poder que los empresarios. Ahora, ya que tenemos a alguien que sabe, ¿qué tiene que ver en una reforma de estas características de financiar al Instituto de Cine, al Instituto del Teatro? ¿Cuál es la No, eso lógica es de todo ideológico. eso? Bueno, pero acá, digamos, ¿qué tiene que ver algo tributario en una reforma de estas Ahí características? hay algo parecido a la ley bases en donde de repente vos estás hablando de un tema y aparecen otros temas y decís esto qué tiene que ver, bajar los impuestos internos acá, pará, o bajar los estatutos y decís, esperá, vos me vas a derogar los estatutos de una sin ningún tipo de discusión entre días. Es complicado, hay cosas de la unilateralidad que es complicado. Pero a mí me parece muy importante el punto de la unilateralidad y les explico por qué. Cuando vos haces reformas unilaterales, lo que pasa es que los contenidos de la reforma en general fallan. Porque después, vos por ejemplo decís, bueno, yo quiero que negocien por empresa, no quiero que negocien por sector, ¿no? Entonces decís, bueno, no negocien Esa es por una de sector. las búsquedas. Perfecto, bueno, ¿quiénes negocian por empresa? Las pymes. Las pymes, una pyme. La pyme una negocia. pyme tiene 10 personas. Sí, una. Ajá, ¿y va a negociar por empresa la pyme? ¿Cómo está cargando? Obvio que no. ¿Cómo va a negociar por empresa? Che, pero ¿por qué hacen esto? Entonces, si negocian por empresa, qué raro. ¿Y quiénes negocian por empresa? No, y en general las grandes. Ah, mira. Negocian por empresa. Che, y está recontra desaconsejado bajar contribuciones patronales a todos. ¿Por qué si se sabe que no hay que hacer eso, que hay que bajar, que hay que acotar el costo fiscal, el gobierno le interesa mucho el costo fiscal de las cosas, sin embargo hace una reforma, para las grandes empresas? Sí. Che, ¿y las pymes? No, mirá, las pymes van a tener una rebaja. ¿Vos sabés que la rebaja de contribuciones patronales de esta reforma baja menos las contribuciones a las pymes que a las grandes? Se bajan más las contribuciones a las grandes que a las pymes. Bueno, pero eso no O me sea, sorprende, porque este hay gobierno una serie hace de cosas. todo No, eso. pero para mí es un punto importante. pero- ¿Por qué? sí. Porque muchas veces hay cosas que se ignoran porque, bueno, no son muchos los que leen el proyecto. Hay mucha gente que habla sobre las leyes, pero no somos muchos los que nos sentamos, estudiamos, nos ponemos Bueno, a en leer, enero vas a leemos volver. profundo. Leemos profundo las cosas y decís, che, ¿tenés solvencia técnica? Mirá, sí, yo en este tema tengo solvencia técnica. Y te digo, mirá, de esto, está pasando esto. Y una de las cosas que vemos es que efectivamente muchas de las cosas que se plantean no tienen un efecto real. Con lo cual hay un punto más que me gustaría decir, que es, sí, es una reforma que se frustra en términos de los objetivos que tiene. ¿Sí? Hoy en Argentina tenés una crisis de ingresos enorme y una crisis de empleo muy grande. Y se plantea que la solución a eso es una reforma laboral. Supongamos que se apruebe la reforma laboral o algo parecido a la reforma laboral. Che, ojo, que esta agenda se frustra y se puede frustrar rápido y no hay muchos mecanismos de contención, ¿sí? Uno de los mecanismos de contención que tiene el mercado de trabajo tradicionalmente son los sindicatos. El gobierno usa eso. El gobierno tiene un ancla salarial con los sindicatos acordada
en varios aspectos, la lleva adelante y la contención de ese quilombo es el propio sindicato. Es el propio sindicato. Con lo cual, el hecho de correr a los sindicatos, no tener política social y hacer una política macroeconómica tan frágil, con tanta volatilidad, también pone al gobierno en un riesgo muy grande hacia adelante y es una apuesta muy riesgosa que tiene altos riesgos de frustración. Muchísimas gracias, Federico Pastrana, por esta charla acalorada acá en Radio Con Vos sobre la reforma laboral, el proyecto. Y bueno, en enero te vamos a estar consultando. Hasta febrero hay tiempo. Hasta febrero no. Y en febrero, ¿sabés horas. cómo está? No, olvídate. Bueno, y vamos a ver un poquito y vamos a tener un poco más de precisión de lo que pasó hoy en la comisión y qué va a quedar y qué no, y cómo los sectores empiezan a negociar en febrero. Así que muchísimas gracias por haber pasado por Radio Con Vos. Federico Pastrana de CP Consultora estuvo en Al Fin Sucede. Al Fin Sucede. Gisela